un punto de equilibrio, cómo podemos ir revirtiendo esta situación tan dolorosa que se ha instalado en muchísimos hogares. Me parece que es pertinente hablar con el doctor Jorge Yamamoto, psicólogo siempre invitado a RPP, la voz de todo el Perú, a quien le agradecemos la generosidad de su tiempo y sobre todo la generosidad de orientar a quienes no se están sintiendo bien en la antesala navideña. ¿Cómo está, doctor Yamamoto? Gracias por estar aquí en Siempre en Casa. Buenos días, Mauricio. Un placer para mí estar con usted. ¿Cuán saludable, cuán saludable es la negación? Hay personas que viven en negación y dicen, yo estoy bien, pero en realidad están destrozadas porque han enfrentado situaciones violentísimas como perder no a un ser querido, sino hemos visto 5, 6. Hay familias realmente que tienen este hábito de exportar algo que es imposible que tengan adentro. ¿Cuán saludable es esto? Es muy poco saludable porque la capacidad de negar un hecho del cerebro es muy limitada. El cerebro está en ese sentido bien diseñado para poder resolver los problemas. Y si lo negamos, no se procesa y así nos va a ir tocando la puerta a través de recuerdos o a través de sentimientos negativos. Entonces, una cosa simple que podemos hacer es, primero, aceptar amablemente lo que ocurrió. Porque si decimos, ¿por qué no hicimos esto? ¿Por qué nos ha ocurrido a nosotros? Eso genera recuerdos negativos y odio. Pero como no hay otra cosa que hacer, entonces, caballero, ya fue, ¿no? Aceptar lo que nos tocó y complementarlo con rescatar lo mejor de la persona que se nos ha ido, recordar sus enseñanzas, recordar los momentos felices y ahí al cerebro, en vez de darle resentimiento, de darle un vacío, le vamos dando afecto, le vamos dando sentido y hacemos que esa persona querida viva en nosotros a través de sus recuerdos y de sus valores. Y si insistimos cada vez que tenemos malos recuerdos, malos sentimientos, en esa técnica de rescatarlo mejor y hacerlo vivir en esos valores, en el presente y con los hijos, en unas semanas se va regulando el cerebro y lo que va a haber es una tristeza natural, pero una tristeza constructiva que nos acompaña en la Navidad y en todos los días y sobre todo en las buenas enseñanzas que nos ha dejado. Y ese es el camino más saludable, reconstruir esos pensamientos y emociones en relación con la persona que se ha ido. Y si tenemos algo de culpa por no haber hecho prevención, por no haber atendido, lo mismo. Ahora, honrando a ese aprendizaje, vamos a tener mucha más previsión con los que quedan. Vamos a ver de la vacuna, vamos a ver del distanciamiento físico, de no cometer el error que cometió el Perú el año pasado, de hacer una Navidad pro-COVID. ¿No? Un pavo aglomeraciones, claro, aglomeraciones y no tuvimos, la verdad, ninguna prudencia con las medidas de bioseguridad. Esperemos hacer la enmienda. Pero volviendo a nuestras emociones, que no necesariamente son las adecuadas, ¿no? Y hay que irlas reemplazando en una línea de tiempo. No creo que exista una persona que tenga la vocación de quedarse en sufrimiento, en resentimiento, en encono. Lo que no tienen es quizás una hoja de ruta válida. Cada persona necesita salir de ese estado emocional y le agradeceríamos mucho, nos acompaña en el siguiente bloque para dirigirnos a todas esas personas que están ávidas de recibir herramientas y revertir lo mal que le están pasando, y eso sí hay que validarlo. Si perdiste un ser querido, o a 2 o a 3, es comprensible tu tristeza porque vas a estar en otro estado emocional. Regresamos con el doctor Yamamoto y con las personas que generosamente nos acompañan hoy
domingo 12 de diciembre. Le agradecemos al doctor Jorge Yamamoto, su compañía en Siempre en Casa. Nos invita a reemplazar sentimientos que nos ha dejado la pandemia o la partida violenta de un ser querido y prepararnos para estar bien esta Navidad. Es un acto continuo, permanente, diario. ¿En qué momento la persona que nos está escuchando debe pedir ayuda profesional? Todos pueden hacerlo solos, con un amigo, haciendo deporte, escuchando música. Uno puede sanar su alma sin la ayuda de un profesional, o algunas personas necesariamente tienen que apoyarse en un profesional de la salud. La mayoría de personas podemos resolver nuestros problemas sin ayuda profesional. Además, si fuera una mayoría la que tiene estas dificultades, entonces sería imposible poder atenderlos en cantidad y en calidad. Entonces, el problema está, como bien señaló, que nadie tiene vocación para sufrir y para contagiarse de COVID. Pero lamentablemente, en la currícula escolar ni en la universitaria hay ese componente de escuela de vida que nos enseña cómo se resuelven fluidamente los problemas moderados o graves de la vida. Y lo que sucede en el Perú y en muchos otros países es que se da un círculo vicioso. Primero, que actuamos de manera automática, sin mucha reflexión y conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una Navidad y ¿qué es lo automático? Salir a comprar obsequios, hacer una gran fiesta familiar, pero la consecuencia ahora ya la sabemos, es que es el incremento exponencial del COVID-19. Y como no somos conscientes, el cerebro nos va diciendo estás metiendo la pata y nos da miedo. Pero a la hora de tener miedo, y esta es una investigación, una serie de estudios que se han hecho en los últimos meses, porque no se sabía si el miedo ayudaba o no a prevenir el COVID a través de las conductas de prevención. Sistemáticamente se está encontrando que cuando uno tiene miedo, se bloquea más y tiene menos conducta de cuidado, menos lavado de manos, menos mantención de la distancia, y eso explica muchas de las irracionalidades que hemos estado viendo en nuestro país a través de los informes de los medios de comunicación. Entonces es el círculo vicioso, no nos cuidamos más y seguimos siendo en piloto automático, nos da más miedo. Entonces, ¿cómo cortar el círculo vicioso? Con los temas que habíamos mencionado. Aceptar amablemente lo que nos toca. Esta Navidad parece que arranca la tercera ola, como lo ha señalado el Ministerio de Salud. Entonces, hay que regalar cosas más espirituales y sobre todo vida, y evitar estas reuniones, evitar esto ir a mesa redonda, y así vamos a estar más tranquilos y tener una nueva normalidad. La normalidad de la verdadera Navidad, que es cuidar a los familiares, no atragantarse de comida, de brindar soporte y consejo, no regalos. Y con esto podría ser hasta una buena enseñanza para retomar el verdadero sentido de la Navidad, que está lejos de la comilona, la regalona, y seguir cuchillándonos por la espalda el 15 de enero. Sí, no, nada de cuchillos ni en Navidad ni en ningún mes del año. Yo creo que es absolutamente nocivo el tema de la traición o del doble discurso, y aprender a decirnos las cosas frontalmente, en una sola vía, ¿no? En una sola vía. Y ahí yo me quiero detener con usted, porque la Navidad nos invita a aferrarnos a la esperanza. Empieza una nueva vida. Es un nacimiento, es una fiesta de unión. Y parte de la vida es a veces que esa unión familiar se puede ver resquebrajada por miles de millones de motivos en los que no quiero entrar en este momento. Pero sí percibo, no sé si usted lo puede corroborar, que hay algunas personas que tienen una predisposición al resentimiento. Es como que necesitan del resentimiento para sentirse vivas o ser víctimas o ser el centro de la atención, y no salen de ese estado emocional. Y si esas personas dentro de un núcleo familiar
sanguíneo, biológico o inventado, tienen esa predisposición al resentimiento, ¿cómo podemos aprovechar más bien las fiestas que nos invitan a lo contrario, ¿no? A dejar atrás el resentimiento, a empezar una nueva vida, a perdonar, a aferrarse a la alegría, al amor, a la solidaridad? Pero, ¿por qué unas personas son más resentidas que otras? Y vienen, creo que, no sé, no soy el profesional, usted lo es. ¿Puede ser que tengan hasta una carga genética predispuesta al resentimiento? La conducta humana en general tiene por lo menos 3 capas, es como un sándwich triple. Una primera capa genética que es bien delgada, pero ahí está. Luego hay una segunda capa de cómo se va formando nuestro cerebro o se termina de formar. O sea, nacemos con una enorme carga genética, pero al primer año la mitad de esa carga se ha anulado, porque el cerebro va rastreando en qué tipo de entorno familiar, alimenticio, climático ha nacido. Y al segundo año, de la mitad que nos queda otra mitad. Entonces ahí hay un intenso proceso de formación cerebral que tiene que ver con lo que nos pasa en los primeros meses y años de vida. Y la tercera capa es ya la más actual, lo que nos viene ocurriendo en el día o en la semana. Entonces, no es que haya un gen del resentimiento, pero sí existen un conjunto de genes que interactúan en la memoria, el recuerdo y la venganza. La venganza es un módulo importante en la historia de la humanidad y está muy presente. Si no fuera así, la mitad de las películas de Hollywood no tendrían éxito, porque se trata pues de aquel que le hicieron una cosa terrible, mataron a su hija, a su pareja, y se vuelve loco y mata a 500 en el proceso. Entonces, hay culturas que van a ser más resentidas que otras. La cultura amazónica, por ejemplo, es extremadamente baja en resentimiento, mientras que la cultura andina es más alta. ¿Por qué? Porque las comunidades amazónicas son pequeñas, las comunidades amazónicas remotas son más pequeñas, tienen más recursos, ¿no? Y climas amables también, ¿no? Climas amables, que sobre todo el clima influye en esa abundancia natural de recursos alimenticios y etcétera. Mientras que en la cultura andina son sociedades más grandes y ahí el sentido de reciprocidad es fundamental. Está el Aini, la Minca, y el fallo en la reciprocidad tiene que ser severamente castigado, porque si no la sociedad no funciona. ¿Y eso en qué se traduce? En algo que podríamos calificar resentimiento. Entonces, en la sociedad limeña tenemos poca reciprocidad, mucha transgresión a las normas. Entonces tenemos una sociedad con alto resentimiento. Y bueno, de lo familiar pasamos al tema social y al tema país. ¿Es posible imaginar un país reconciliado en una línea de tiempo? Es posible, pero tienen que ocurrir cosas muy drásticas, porque si seguimos en este plan, la cosa va a ir de peor en peor, como lo venimos observando. En las últimas décadas, la corrupción, la violencia familiar, los antivalores justamente de la envidia machetera vienen creciendo, y los escándalos congresales y presidenciales también. Entonces, hay que hacer una revolución de valores, del sistema judicial, en donde se vea que se imparte justicia, en el sistema policial que se vea que haya enforzamiento, y en una democracia 2.0, para que no se siga eligiendo a lo peor de la sociedad, sino a aquellos ciudadanos sanos, honestos y competentes, que los hay, pero están en su zona de confort y no se inmolan por la patria para sacar adelante ese grupo heroico de gente sana y competente que se requiere. Muchas gracias, doctor Yamamoto, por acompañarnos en estos minutos, y
esperemos que nuestros oyentes hayan reflexionado en torno a sus propuestas, que siempre son, obviamente, alcanzar la felicidad, vivir en paz, en armonía, y hay que hacer una revisión de cómo nos venimos comportando diariamente para finalmente estar siempre en el mejor de los estados. Gracias, señor Gracias por la Yamamoto. conversación.